Bienvenidos un día más a la Lluna de Valencia. Hoy contamos con la presencia de dos mujeres como excepción porque realmente son un pack. Ellas son Meritxell Barberá e Inma García, coreógrafas de la compañía Tallat Dansa y también directoras del Festival 10 Sentidos, un festival de artes vivas que se celebra en Valencia del 2 al 19 de mayo este año y que se apoya en el lema Bestias. ¿Cómo están? Hola, encantadas de estar aquí. Nos puedes hablar de tú si quieres, ¿eh? Vale, mejor. Gracias. Pues vamos Hola. con la primera pregunta. ¿Vale? Muy Vamos a bien. dividir la entrevista en dos bloques. Primero hablaremos de vuestra compañía Tallat Dansa y después del Festival 10 Sentidos. Vale, muy bien. ¿Cómo definiríais vuestra compañía Tallat? Pues comentábamos que normalmente cuesta mucho describirte a ti misma o describir tu trabajo, pero si tenemos que decir algo, yo creo que es como una apuesta siempre por la búsqueda de nuevos lenguajes, por buscar cualidades de movimiento diferente para cada pieza, aunque espero que con un sello propio y que Tallat Dansa, después de este recorrido que lleva ya, tengamos como una manera especial de crear, de coreografiar y de presentar las piezas en el espacio, siempre más cerca de la edición cinematográfica que de parámetros teatrales, porque nos gusta más la creación o la edición cinematográfica que lo que tiene más que ver con los tiempos teatrales en escena. Y yo creo que desde hace muchos años nosotras en los inicios rompimos más con una danza que se alejara más de lo académico, después de acabar las carreras de danza clásica. Y yo creo que en los últimos años hemos vuelto un poco como a retomar todos los inicios y la base de la danza clásica para realmente destruirla de alguna manera en el mejor sentido, aunque parezca un poco heavy, pero en realidad es como encontrar una nueva manera a partir de la danza académica. Hablar de Tallat, creo que desde nosotras, Tallat nació con un impulso y con la necesidad de crear. Creo que eso lo hemos mantenido desde entonces, desde hace ya unos cuantos años hasta hoy. Y creo que siempre hemos encontrado referentes en la vida, en las cosas que nos pasan, en las cosas que vemos, en un impulso de algo que nos apetece contar. Y entonces buscamos la manera de narrar desde el cuerpo o cómo desde el lenguaje coreográfico podemos crear una transmisión de una idea o de lo que nosotras pretendemos decir, que a veces, pues intentamos llegar al público, dar un mensaje, pero siempre desde una condición de vanguardia y de modernidad, que es un poco el lenguaje que a nosotras nos gusta y con el que nos identificamos. Canvas of Bodies es el nombre de la última obra que se estrenó en 2018 y que ya ha viajado por España, ha estado en Logroño, en A Coruña y últimamente también ha cruzado la frontera y se ha ido hasta Budapest. ¿Cómo articula la danza para que se convierta en expresión de aquello que quieren? Bueno, pues mira, una de las cosas que sí que podrían, yo creo, describir, enlazando la pregunta anterior con esta, que podrían un poco describir a Tallat, es también como nuestra obsesión siempre por reflexionar sobre la idea de por qué la danza tiene como una historia particular al resto de al resto de las artes y cómo de alguna manera incluirla y que forme parte de la historia del arte. O por qué, si no forma parte de la historia del arte, por qué es, ¿no? Y Canvas of Bodies puede ser precisamente una pieza que esté en la línea de esta reflexión y son 5 bailarines como en un estado de autorretrato colectivo y autorretrato individual, más como si fueran esculturas o retratos en un museo, una instalación museística, más que una obra escénica con todo lo que lleva más el artilugio de luces, de poética. Es como algo más frío y como es una instalación más, una instalación escénica, yo creo que es Canvas of Bodies, que en realidad es un tercer elenco que viene de un primer elenco que fuimos Inma y yo junto a otros 2 bailarines, que era para para celebrar el Día Internacional de los Museos en el Museo Movim en Valencia. Y a partir de ahí esa pieza que se llamaba No Half Measures giró por todos los museos de España, alguno de Europa y en Estados Unidos. Y luego convertimos No Half Measures en una instalación escénica, pasamos la pieza a escena y Canvas of Bodies es como un tercer cast, un tercer elenco, con bailarines que además tienen capacidades diferentes. Y para nosotras esto, la verdad es que ha sido un hallazgo increíble y una experiencia, yo creo, de las emocionalmente más fuertes que hemos vivido hasta ahora dentro de la compañía. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero añadir que
este tercer cast de Canvas of Bodies, que es esta pieza, que ahora además va a continuar girando, tenemos bastante gira en el 19, lo acabamos de presentar también aquí en Danza Valencia. Esta pieza yo creo que además aporta al lenguaje de la danza en general otra condición. Es decir, nosotras hemos tenido que aprender y aprendernos a nosotras mismas a medir ritmos, tiempos, a organizar ensayos con personas que tienen cada una unas necesidades y unos biorritmos diferentes a la hora de adaptar el lenguaje del cuerpo y aprender que los cuerpos son muchos, son diferentes y que cada uno es excepcional. Y siempre decimos que además en este cast ellos son los insustituibles porque aportan mucho a la pieza y esto nos ha dado como un giro para el lenguaje coreográfico y que en otros trabajos ya tienes como otra mirada, es una perspectiva mucho más allá. Y bueno, pues eso sí que para nosotras ha sido personalmente muy, muy enriquecedor, claro. Vamos a hablar ahora de un tema de actualidad y es que hace poco se conoció el nombre del nuevo director de la Compañía Nacional de Danza y vuelve a ser un hombre. Qué raro, ¿no? Entonces, querríamos saber qué pensáis al respecto de que sean hombres los que suelen optar a estos puestos directivos en el mundo de la danza. Para mí es completamente incomprensible y el caso es que Joaquín de Luz, que es el nuevo director de la Compañía Nacional de Danza, me gusta, hemos seguido su carrera, me parece un bailarín excepcional y seguramente el proyecto que ha presentado será muy merecedor de dirigir una compañía como la Compañía Nacional de Danza, pero sí que no dejo de preguntarme la extrañeza de por qué siempre en las escuelas de danza o en el mundo en general hay muchísimas más bailarinas mujeres que luego además no son las que ocupan los puestos grandes de responsabilidad, ni de dirección, ni son las coreógrafas conocidas. Esto es una cosa sorprendente y bueno, nosotras además como mujeres creo que tenemos la necesidad de denunciarlo o por lo menos de hablar de esta extrañeza y de por lo menos lanzar el mensaje y ver qué puede estar pasando. Que en realidad no es más que lo que ocurre en todo el resto de puestos de responsabilidad. La danza no deja de ser una realidad más de nuestro presente y efectivamente cuesta al final que la mujer adquiera ciertos puestos de responsabilidad y hay que planteárselo porque encima hay, en el mundo de la danza es como todavía mucho más indignante porque dices, pero si es que el porcentaje de mujeres, ni por suerte ni por desgracia, es una realidad, el porcentaje de mujeres bailarinas, coreógrafas es mucho más grande que el de hombres, entonces algo está fallando. Entonces es un poco la confirmación de que el sistema en este tema no funciona bien. Sí, porque se equipara pues a lo que ha pasado siempre en la historia del arte, ¿no? Que las grandes mujeres artistas de todas las disciplinas artísticas han estado escondidas o han estado ahí, han estado como a otro nivel y eso pues sigue ocurriendo, desgraciadamente, siendo muchas las mujeres que estamos en el mundo de la danza y con muchísimas capacidades de tomar esa dirección, pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Vamos a pasar al segundo bloque, que es el del Festival 10 Sentidos. Para que entendáis cómo funciona el festival, eligen un tema y a partir de este preparan toda la programación del festival. Este año, como decíamos, es del 2 al 19 de mayo y es Bestias y pretende reflexionar sobre la violencia. ¿Han incluido alguna cosa referida a la violencia machista? Sí, hemos incluido un proyecto muy importante, un proyecto dirigido por Alex Rigola, se llama Macho Men y es un proyecto que además es una coproducción del Festival de 10 Sentidos junto a Teatros del Canal y al Festival Temporada Alta de Girona. Nosotras apostamos por este proyecto sobre el papel. No habíamos visto el estreno, pero nos pareció que su filosofía y la denuncia contra la violencia machista era algo que había que resaltar en el festival y dentro de las tipologías de violencia esa era una de las que nosotras tenemos esa lucha y queríamos apoyar este proyecto y es una instalación que estará en el Centro del Carmen desde el 12 al 19 de mayo y se trata de una instalación, es un teatro documental en el que los participantes, las personas, visitan una casa con 11 estancias en las que se narra en primera persona la situación de una persona víctima, una mujer víctima de violencia machista y todo se hace un recorrido a través de la experiencia y creo que nosotras vivimos ese estreno, es un proyecto potente, es un proyecto que además no solamente es la exhibición del proyecto sino el calado que te deja a nivel personal y la perspectiva que tiene a nivel social de denuncia y que es algo que el festival siempre hace, resaltar estos temas de denuncia y bueno, estamos muy orgullosas de tener el proyecto aquí y presentarlo en Valencia. Nada. Pues del 12 al 19 de mayo apuntamos para ir al Yo Centro del simplemente Carmen. añadir que efectivamente Bestias, como decía Inma, habla de muchas tipologías de violencia, pero nosotras, por ser mujeres, a la violencia de género le queríamos dar un espacio
especial este año en el festival y creo que Macho Men es el proyecto perfecto que puede perfectamente ser renombradísimo para hacer una reflexión bien profunda sobre la lacra social que es la violencia machista. Además de este proyecto artístico, ¿qué otras cosas podemos encontrar más referidas a la danza en el Festival 10 Sentidos? Bueno, pues este año tenemos grandes nombres que vienen al festival y nos sentimos muy, muy orgullosas, como por ejemplo la gran coreógrafa y bailarina canadiense Louise Le Cavalier, que estará el 5 de mayo en el Teatro Principal de Valencia, o el belga Wim van de Keibus con su compañía Última Vez, que estará en el Monasterio San Miguel de los Reyes, o la gran artista ahora mismo escénica que todo el mundo denomina como animal escénico actual, que es la francesa Fia Menard, que estará en el Teatro de la Rambleta. Y luego a nosotros nos hace especial ilusión el trabajo que ha hecho exprofeso Samuel Pitts, que es un bailarín de hace muchos años de Batsheva Dance Company o actualmente de la compañía de Sharon Eyal, que en los 2 últimos años, 3 años, está haciendo sus propias creaciones y está siendo, la verdad, increíble. Yo creo que está renovando y está como planteando nuevos lenguajes en el ámbito de la danza y de la escena de una manera muy, muy innovadora. Y le pedimos que creara un material coreográfico especial, Beast Dance, perdón, se llama el proyecto, y es precisamente una danza en contra de la violencia. Él ha creado un material coreográfico que va a ser bailado por 100 personas en Valencia, con diferentes capacidades, diferentes edades, diferentes profesiones, perfiles, que se bailará en la Plaza de Manises, en el Palau de la Generalitat, el 4 de mayo y el 11 de mayo en la Plaza del Ayuntamiento. Yo creo que es una danza colectiva que es un impulso absoluto para denunciar la violencia. Yo creo que unidos, personas como muy diversas y muy diferentes, que creo que es lo que al final esa unión es lo que realmente hace la fuerza. Bueno, que dentro de las propuestas de danza, dentro del festival 10 Sentidos, desde hace unos años creamos un certamen coreográfico. Este año hay una nueva edición de la que se presentaron casi 400 propuestas de todo el mundo, de jóvenes compañías, de gente emergente, y nosotras hemos seleccionado 10 de ellas que se podrán ver en la NAU en esta nueva edición del certamen coreográfico, que también es importante porque da una visión internacional de los nuevos lenguajes y de lo que está naciendo por ahí la gente más emergente, ¿no? Que una de las grandes apuestas del Festival 10 Sentidos desde sus inicios es esa, que haya grandes nombres como Louise Le Cavalier y Wim van de Keibus con creadores emergentes y creadoras emergentes, como es el caso del certamen coreográfico o el caso de Marc Sanz, que es otro coreógrafo muy joven al que el Festival 10 Sentidos este año coproduce, ¿no? Y también es interesante. Precisamente yo creo que en las artes vivas, que es un poco donde pone el foco el Festival 10 Sentidos, en todas las artes, en todas las disciplinas distintas, pero también en todas las edades, las trayectorias, porque es la manera de verdad de ver las miradas distintas que las creadoras y los creadores, desde lugares diferentes geográficos, de edad, de pertenencia, al final aportan una visión completamente distinta y diversa. Y ya para concluir, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué va a hacer diferente a Bestias si lo comparamos con otras ediciones del festival? Yo podría decir que para mí es el Festival 10 Sentidos más comprometido. Yo tengo la sensación, a pocos días de que arranque la 8ª edición, tengo esa sensación, la llevo teniendo desde hace días y sigo manteniéndola, porque me he dado cuenta no porque este lema sea mejor que otros, ni mucho menos. Lo que sí que me he dado cuenta es que el compromiso que adquiere un lema como Bestias, hablando del tema de la violencia, que desgraciadamente está tan presente en nuestras vidas, al final hace que esté muchísima gente implicada y que desgraciadamente afecte a muchísimas personas en el día a día. Muchas, o sea, desde la violencia, hablamos de la violencia machista porque especialmente es la lacra con la que convivimos actualmente y que todavía el sistema no hemos sabido solucionar o poner de verdad las herramientas para que esto por lo menos amaine un poco, ¿no? Pero hablamos de violencia contra las personas mayores, hablamos de violencia en la infancia, hablamos de LGTfobia, hablamos de violencia contra el medio ambiente. O sea, hay tantos escenarios donde hablamos de violencia que al final hay implicadas muchísimas, y la repercusión es mayor a nivel social, hay muchísima gente implicada a la que pone el foco este año el Festival 10 Sentidos, con otros lemas que eran igual de importantes, pero sí que es verdad que a lo mejor el foco estaba como más dirigido a un colectivo en concreto, y este año con el tema de la violencia se abre,
se dimensiona mucho más. Esta es mi sensación, que es el Festival 10 Sentidos más comprometido. ¿Algo más, Inma? No, estoy de acuerdo con Meritxell porque efectivamente la violencia o sea, en diferentes niveles nos incluye a todos, ¿no? De alguna manera, a nivel global, a nivel personal, a muchos niveles, y yo creo que además es un tema para la reflexión. Nosotros este año ha dado de sí el lema y las propuestas como para generar debates, como para generar reflexión, como para generar encuentros en los que además se abordan como muchas líneas de reflexión o de pensamiento, y sí que es verdad que el compromiso va como implícito y, por ejemplo, con el proyecto de Samuel Pitts, ¿no? Hacer ese eco a nivel de hablar desde el cuerpo. Pues la gente es como aportar algo, ¿no? O sea, voy a aportar algo desde la danza, voy a unirme a esta propuesta, y seguro que el día que lo hagamos en la plaza del ayuntamiento, que es como un lugar muy simbólico, yo pienso que aparte de las personas implicadas, algo más pasará. Es decir, son cosas que dices, este festival sí que tiene como una proyección más allá, ¿no? O que se lleva la gente. Así que bueno, esperamos que así sea, que nos queda nada. Pues también lo esperamos nosotras desde la Lluna de Valencia. Nos vemos muy pronto. Ha sido un placer compartir con vosotras esta Un placer conversación. para nosotras. Gracias, María. Gracias, María. Del 2 al 19 de mayo tenemos Bestias en Valencia por diferentes espacios y bueno, nos vemos muy pronto. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches.